Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Hoy es lunes 9 de febrero del 2026. Y como siempre digo todos los lunes, hasta aquí nos ha traído el Señor. Hasta aquí nos ha traído su misericordia y su amor. Sean todos bienvenidos, ¿verdad? A esta plataforma en donde hoy estaremos discutiendo una palabra que el Señor pues, me ha entregado. Eh, Tuvo unas batallas, Delis es testigo de eso esta noche, pero aquí estamos ya más reconfortados, ¿verdad que sí, Delis? Y nada, vamos entonces a despegar. Lo que tenemos hoy es una palabra. Vamos a estar yo creo que un ratito escuchando palabras. eh, Tenemos un poquito detenido lo de las enseñanzas. Más adelante vendrán otras cositas de enseñanza. Ya tenemos unos temas por ahí que hemos discutido y traeremos también algún invitado donde estará discutiendo más adelante un tema. ¿Está bien? El tema de hoy tenía un título, pero eso no es. El Señor me fue guiando. El Señor me paró anoche y me dijo, no, me paró con Deli. Váyase a dormir. Usted tiene que descansar. Pues le hice caso a Deli. Y entonces, pues entonces, ya con la mente más clara, ¿verdad? Y orando y todas esas cosas, entonces el Señor me dijo, no, aquel tema no era, es este. Entonces, el tema es el camino del servidor. El camino del servidor, ¿ok? Entonces, bueno, un mensaje, una reflexión. Vamos para allá. Trabajar en los asuntos del Señor conlleva desafíos. ¿Verdad, María? ¿Verdad, Delis? ¿Verdad, Wanda? ¿Verdad que todos los que están aquí? Conlleva desafíos, conlleva alegrías, desilusiones, de todo un poco. Es un camino bonito en el sentido de que primeramente, ¿verdad? Pues aceptamos la salvación del Señor. Eso es lo primero, aceptamos la salvación del Señor. Dos, por el amor que experimentamos de parte de Él. Y tres, por su grandeza que se manifiesta en muchas maneras. Todos nosotros, de alguna manera u otra, podemos testificar las grandezas del Señor en nuestras vidas. Su amor, cuando nos contesta a través de sus peticiones, cuando nos habla a través de la palabra, que tenemos ese despertar que ni se pasa llamándome a cada jato. Ay, mira, si tú supieras que leí esto y esto es la palabra, y es tan bonito, ¿verdad? La grandeza del Señor también la podemos ver allí, la podemos ver a través de los milagros que experimentamos en nuestras vidas, la podemos ver a través de los dones que se manifiestan, la grandeza del Señor también. Pero el camino del Señor, aparte de que tiene sus cosas bonitas, a su vez el camino del Señor es fuerte y es sufriente. El camino del Señor también es sufriente, ¿verdad, María? El camino del Señor también es sufriente, ¿verdad, Deli? ¿Verdad, Ani? Que el camino del Señor es sufriente, ¿verdad, Isabel? ¿Verdad, Wanda? ¿Verdad, todos aquí? Es sufriente. Y esto para los que han tomado en serio a Dios, ¿ok? Los que no han tomado a Dios en serio ni esta cosa, esto no lo van a entender. Los que sí, sí. Los que sí, sí. Pero yo sé que aquí, la gente que está aquí, han tomado en serio el Señor. ¿Ok? Hay gente que está pasando, esto es como un paréntesis, hay gente que está pasando por desiertos fuertes en donde Dios los está moldeando, les está quitando cosas como actitudes feas, malas costumbres, malos hábitos, de todo un poco, para sacar de allí un buen servidor semejante a Él. ¿Ok? Y si no la entiendes, pues te la voy a volver a repetir porque así es el Señor. Cuando el Señor ve que no hemos entendido algo en el desierto, pues como que nos va a meter un poquito más de fuego, ¿verdad que sí? A mí me han metido fuego bien duro, ¿sabes? A mí me han dado fuego, pero bien duro, ¿ok? Vemos al mismo tiempo, por mencionar ejemplos de siervos sufrientes del Señor, tenemos a Pablo, ¿verdad? Pablo pasó vicisitudes por servir al Señor, le levantaron calumnias, lo agredieron físicamente, hasta lo metieron preso. Su trayectoria estuvo marcada por innumerables sufrimientos, persecuciones y privaciones, pero también por una fe inquebrantable y amor por Cristo, que es la que nos impulsa para seguir hacia adelante. ¿Ok? Y a través de las cartas de Pablo, en el libro de Hechos, vemos cómo él soportó dolores físicos, emocionales y espirituales a causa del Evangelio.
Ahora yo les voy a mostrar, ¿verdad?, ejemplos en la Biblia de ese sufrimiento. Vamos a ver muchos que tienen que ver con lo físico. En la Biblia tenemos que muchos sufrimientos de los hijos del Señor, muchos de ellos fueron castigos corporales, ¿ok? Incluyendo cosas que afligían el alma. Tenemos que en Hechos 16, 22, 26, en Filipos, esa ciudad, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente. Los siervos del Señor sufren cosas injustas, ¿ok? Después de expulsar un espíritu de adivinación de una joven esclava, que solo mencionamos aquí no hace mucho, y la multitud se volvió contra ellos y los magistrados ordenaron que los despojaran, azotaran con vara y arrojaran al calabozo interior con los pies sujetos en el cepo. Ahí está descrito. ¿Por qué? Porque en esta mujer adivina, ¿verdad? Operaba eso mismo, un espíritu de adivinación, y estuvo unos días ahí mortificando a Pablo, diciéndole cosas, y hasta que Pablo en una le reprende el espíritu, se sale el espíritu. ¿Y qué pasó? Que los jefes de esa señora pues se molestaron con Pablo porque les quitó el negocio, porque eso le generaba dinero. Entonces, por eso fue que fueron a los magistrados a quejarse de que ellos eran judíos y estaban trayendo sus costumbres allí, cuando las costumbres que tenían acá eran de los romanos, ¿ok? Y sufrieron un castigo. Pero todo eso al final, cuando usted te sigue leyendo la palabra, trajo al final un milagro en la cárcel, cuando un terremoto abrió las puertas de la prisión mientras ellos adoraban, y resultó que los presos pues terminaron aceptando al Señor como su Salvador, incluyendo Kenia, el carcelero y a su familia, ¿se acuerdan? Y tú y tu casa serán salvos. Todo eso se extendió hasta ese punto, ¿ok? Al final de todo ese sufrir, trajo cosas positivas. También tenemos en Hechos 16, 8, 23. Yo les cito, ustedes pueden buscar y leer con calma, que Pablo fue apedreado en una ciudad que se llamaba Listra, después de sanar a un hombre cojo. Después de sanar a un hombre cojo, ¿qué él estaba haciendo? ¿Él estaba en las cosas del mundo? No, él estaba haciendo la gran comisión. Vayan por el mundo, ¿verdad? Lleven la palabra del Señor, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, y esa es una de las cosas que él estaba allí. Eso es parte del camino del servidor. Tú trabajas para el Señor te respalda, pero en conjunto con eso también vienen sufrimientos, ¿ok? Y dice allí, ¿verdad?, que fue apedreado en Listra después de sanar a un hombre cojo. Los habitantes locales confundieron a Pablo con un dios al punto de llamarlo Mercurio, y al otro hasta lo llamaron Júpiter, ¿ok? Pero dice que instigados por judíos de otras ciudades, o sea, le metieron por la cabeza, como siempre, estos judíos malos sin vergüenza, tergiversando todo, metiendo cizaña, y todo eso trajo que la multitud se volviera en contra de él y lo apedreó al punto que creyeron que estaba muerto. Lo sacaron, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba sin vida. Sin embargo, Dios lo restauró. Pablo se levantó y volvió a predicar. Usted se pone a ver todos los sufrimientos de Pablo, usted va a ver que siempre él se levantaba y al final seguía para adelante, ¿ok? También tenemos que Pablo enfrentó múltiples naufragios durante sus viajes misioneros. En 2 Corintios habla de haber naufragado 3 veces y haber pasado un día y una noche a la deriva en el mar, ¿ok? En 2 Corintios 11, 25, 26 dice eso. Y ahí mismo, un poquito antes del 23, pero te incluye hasta el 28, dice, él mismo expresa, esa parte en Reina Valera te va a decir los sufrimientos de Pablo. Y él mismo expresa que estuvo en azotes, literalmente azotes en su espalda, un sinnúmero de azotes, en cárceles, o sea, no fue solamente una cárcel, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Métase en los zapatos de Pablo. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio,
Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, porque eso pasa, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Le metieron de ajos y de masa, ¿verdad que sí, a Pablo? En Jerusalén dice que Pablo fue acusado falsamente de profanar el templo. ¿Ok? La multitud lo arrostró e intentó lincharlo. Hechos 21, 30 al 33, y por ahí sigue el Hechos 24, 27. Usted lo puede leer si usted quiere. Ajá, deja allá mismo. ¿Fue acusado qué? Falsamente. Esas cosas, métase en los zapatos de Pablo. No solamente Pablo va a ser el único que va a ser acusado falsamente. Tú y yo también podemos ser acusadas falsamente de cosas que no son. Estoy trayendo ejemplos, ¿ok? A pesar de tanta violencia, ¿verdad? Que él sufrió, él nunca dejó de predicar. Segunda de Timoteo 4, 9 al 16 dice que en esa última carta Pablo expresó un profundo dolor por el rechazo y el abandono. Y en una él lamenta que su compañero Demas lo abandonó y dice la palabra amando más este mundo y que nadie lo defendió en su primer juicio. Quiere decir, ¿verdad? Que también estando en el camino del Señor van a haber momentos dados que nos vamos a encontrar solos y los que estén con nosotros o que digan andar con nosotros, puede que haya alguien que a la hora de la verdad nos saque la cara por uno, ¿verdad que sí? O porque prefiere irse también al mundo o porque prefiere su conveniencia también, porque esas cosas pasan, ¿ok? Segunda de Corintios 12, 7 al 10 dice que Pablo incluso habla de un aguijón en la carne, ¿ok? Que es una aflicción constante que lo mantenía como bajito, menguando, ¿verdad? Lo mantenía humilde. Y dice la palabra que él oró 3 veces para que Dios se lo quitara, ¿ok? Pero que la respuesta del Señor fue, ¿verdad? Bástate mi gracia. Escuchemos esa parte. Él dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, mira, que me abofete para que no me enaltezca, para que no me dé golpes de pecho sobremanera. Respecto a lo cual, le he rogado al Señor 3 veces que me lo quite y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Es necesario esos aguijones para eso mismo mantenernos bajitos, porque si no, nos podemos dañar. Y es aún así hay gente que se daña, ¿verdad que sí? Pero que no nos pase eso a nosotros. Dice él, me fue dado un aguijón en mi carne. Ajá, sí lo dijo, un mensajero de Satanás que me abofetee, que me recuerde, que me lo recuerde constantemente, que me tengo que mantener bajito, bajita, humilde. Probablemente pueden ser los recuerdos del pasado, no sé tú, no sé yo. Yo tengo mis aguijoncitos, tú sabes, que me recuerda cosas y yo digo, y constantemente le pido al Señor perdón y yo sé que yo estoy perdonada, pero me hace sentir bien decirle perdón. Y eso me recuerda a mí que no debo de ser así como era antes. Y todavía el Señor sigue trabajando. Segunda de Timoteo 4 al 6 al 8 y después menciona Hechos 28, 16 al 31. Dice que Pablo pasó sus últimos años preso en Roma. Aún así continúa enseñando y escribiendo cartas que hoy que nos ayudan a nosotros, ¿verdad? Y nos edifican. Esas cartas de Pablo todavía, Dios permitió que todas esas experiencias nos llegaran a nosotros y en las próximas almas, si de aquí todavía no, Cristo no ha venido y hemos muerto, ¿verdad? Para que nos edifiquen. Luego tenemos 2 Corintios 11, 28, 29. Dice que además de los sufrimientos físicos,
Pablo cargaba, que lo mencioné anteriormente, pero que él cargaba el peso emocional de las iglesias que había fundado, ¿ok? Confiesa. Y encima de todo lo que se agolpa sobre mí cada día la preocupación por todas las iglesias, ¿ok? La preocupación por las almas de esa iglesia. Ese es el corazón del servidor, ¿sabe? Mire, esas cosas pasan. Eso que usted está viendo ahí, esas cosas pasan. Nosotros los servidores pasamos por muchas aflicciones, ¿ok? Y quiero, ¿verdad? Hacer una breve explicación, una pausa, porque una vez yo me encontré la esposa de un pastor que es que a veces, de verdad, mira, a veces uno no quiere decir, mira, cállate la boca y deja de estar hablando ya, porque a veces era tanto lo que sacaba por su boca, que lo que sacaba por su boca era algo que a veces tú querías decirle, mira, cállate, cállate, Satanás. Había veces como uno que no quería decirle eso, porque esa persona decía, pero eso fue en aquel entonces. Eso fue en aquel entonces. Yo voy a seguir leyendo más adelante, voy a seguir discutiendo. Quédate con esa por ahí. Una vez yo compartí con un hermano cosas que había vivido, ¿verdad? Esas cositas así como Pablo, pero de otra manera. Porque en aquel entonces usted va a ver que en el Antiguo Testamento, como dije, muchas de las aflicciones del tiempo de Jesús, muchas de las aflicciones eran físicas. Habían quejas que eran físicas, a puño, o te agredían, ¿ok? Hoy en día no es que no ocurra, porque tenemos allá en Nigeria que hay persecución, pero del lado de acá, el occidente, es diferente, pero como quiera que sea, recibimos aflicciones. Eso se transforma en aflicción que te da a tu alma, ¿verdad? Tenemos una agresión aquí al cuerpo que pasaba mucho en aquel entonces y pasa en algunos países del oriente, pero hay agresiones que vienen al alma. ¿Me explico? Estamos, ¿verdad? Una vez yo compartí con un hermano, ¿verdad? Un vecino que tenía bien buena gente, que era un montón. Cosas que había vivido, ¿verdad? Él me dio a entender en un momento dado de tanto lo que yo le dije que yo había pasado. Me pongo yo de ejemplo, porque yo no puedo hablar por usted. Usted en el foro abierto, póngase ejemplo y diga todo lo que usted quiera. Que había vivido y me había dado a entender como que yo tenía mala suerte. Un hombre cristiano. Un hombre que conocía de la palabra del Señor me dio a entender como que que había algo sobre mí, como que al punto que lo que le faltó decirme es, mira, mejor ni me pego porque es capaz que se me pegue. Mejor ni ando contigo porque es capaz que se... ¿Verdad? Como muchos inmaduros pudieran decir de Pablo sin conocer la historia completa, ¿verdad? Esa cosa de que creen que uno, bueno, por ahí hay un falso evangelio que quieren hacerle creer a los cristianos que la vida en Cristo es bien. Yo sé que va a haber mucha gente que se va a reír aquí por la palabra que voy a usar. Por ahí hay un falso evangelio que quieren hacerle creer a los cristianos que la vida en Cristo es bien chulinaki. ¿Se acuerdan de esa palabra? Bien chulinaki. Ah, bien color de rosa. Tenga cuidado con esos evangelios románticos. Los, los ataques de hoy día están más relacionados a faltas de respeto, desconsideraciones, desaires, murmuraciones, traiciones, entre otros. Esto comparado, como acabo de decir, ¿verdad? A aquel tiempo, aunque debo hacer la salvedad que en el Oriente hay persecución de los cristianos de forma física, es decir, atacando o matando a los cristianos, pero existe. Esta esposa de este pastor quería como que minimizar todo. Todo era como minimizarlo y tirar la gracia por encima. Ay, no, que ya vivía, que no, vivía de tal manera que no parecía ni cristiana. Por la maldita malinterpretación de la gracia. Perdonen que diga la maldita. Porque eso sí, es verdad, eso trae maldición. Dejar de vivir como Cristo es porque tú has malinterpretado la gracia, porque te gusta vivir en la carne. Sorry. Verdaderamente, si usted se pone a leer a Pablo en el Nuevo Testamento con todos esos sufrimientos y que él siempre seguía sirviéndole al Señor, mira, Pablo tenía un corazón verdaderamente de servidor. Y ese es el corazón que todos nosotros debemos tener como servidores de Cristo. Un corazón entregado. Saliendo de Pablo, tenemos a Esteban.
que lo terminaron matando con piedras después de haber confrontado a unos judíos. Cuando tú vas a Hechos 7, todo el capítulo de Hechos 7, que lo puedes leer, ustedes están claros, ¿verdad? Que este pueblo era rebelde, los judíos eran rebeldes, no creyeron en nada, porque por más que vieron milagros, por más que vieron todo lo que hizo Jesús, y antes de morir Esteban, a manos de ellos mismos, Esteban les hace un recuento de atrás, de cómo fue todo, le habla de los patriarcas, de Abraham, la promesa que Dios le dio a Abraham, le habla de Moisés, le habla de José, le habla de Isaac, le habla de Jacob, todo lo que Dios hizo con ellos. Les habla también como en una le dice de sus padres que mataron a los profetas que eran enviados por Dios, los profetas que venían a traer el mensaje de Dios y cómo ellos no eran agradecidos. Estos mismos judíos que estaban recibiendo el mensaje de parte de Esteban, lo que él mismo le estaba diciendo era lo mismo que él tenía en la ley, en la Torá. Eso estaba escrito ahí. Porque eso correspondía ya al Antiguo Testamento, en aquel entonces no existía el Nuevo, pero... Y después que le dijo todo eso, que le hace recuento de toda esa historia que ellos tienen conciencia que eso existe, él viene y le dice en una, duros de Selvi. Le baja a ellos y le dice, duros de Selvi, porque eran, tú vas y buscas Selvi, orgullo, altivez, duros de Selvi. Y en una viene y le dice que siempre se resisten al Espíritu Santo. Ya mismo voy para allá. Y tenemos personas así. Ahora yo voy a empezar a hablar de nosotros como servidores. Voy a estar tocando este tipo de personas que no son cristianos. Son las personas que Dios nos llama a tocar, a evangelizar. ¿Ok? Y tenemos personas así, que por más que tú le modelas y le explicas el evangelio, se resisten al Espíritu Santo. ¿Ok? Unos te dirán, una de esas mismas personas, las cuales tú, el Señor te pone en el camino en tu vida, ¿verdad? Para evangelizar. Hay unos que te van a decir, yo creo en nuestro Señor Jesucristo, no, Rose, yo creo en nuestro Señor Jesucristo. Pero no se dedican a estar en el camino, porque están a veces en el camino. En fin, el camino del Señor es un camino lleno de mucho drama y acción para nosotros, sus servidores, los que han entendido esto, que a la vez tú entraste, tú no te quitas porque tú entendiste esto. Y hay lugares en donde el Señor nos va a permitir estar un tiempo siendo modelo de Él a través de nuestros frutos y a través de la palabra. Nos cimenta por un tiempo con ciertas personas y con ciertos lugares, ¿verdad? Para modelarle, para ganárnoslos para Cristo. Pero cuando el Señor ve que la palabra realmente no ha sido recibida y no ha dado fruto y hemos hecho lo posible y lo imposible, llega un momento que nos hace saber Delis y María y Enid que es hora de marchar. Sacude el polvo de tus zapatos porque hay más almas que alcanzar. Inclusive cuando hay gente que la hemos traído al Señor y las hemos entregado a un pastor. ¿Ok? Hay gente que también el Señor nos va a traer, nos va a poner en el camino, logramos traerlas al templo, logramos traerlas al pastor y aún trayéndolas al pastor y ya usted ha hecho su parte y ellos insisten en lo mismo, mira, nos gesta orar por esa persona. Para nosotros los siervos del Señor que amamos la alma, nos duele mucho, ¿verdad? El que ha entendido esto, créeme bien, nos duele mucho cuando se resisten al Espíritu Santo y no obedecen e ignoran al Señor poniendo 20,000 excusas bajo su necedad. Ellos juran que aman a Dios porque se han inventado un evangelio opuesto al real. Porque en este camino yo me he encontrado gente que ellos tienen la idea del evangelio que supuestamente es real, pero no, es que ellos son los que han sido selectivos, que han escogido las partes bonitas del Señor, pero las otras ni me las hables. Por allá ni te pegues, porque mono es contigo como me las toques. Seguimos. El profeta Samuel se afligió cuando Jehová le dijo que iba a quitar del reinado a Saúl por terminar haciendo lo que le dio la gana.
No te voy a tocar la historia de Saúl y David esta vez porque la hemos hablado en múltiples contextos. En este caso nos vamos a enfocar en el profeta Samuel. Tú te pones a leer y dice que cuando Dios le dijo a Samuel, tú vas mañana, te vas a reunir con Saúl, le vas a decir que el reino va a ser quitado de él porque él no le obedeció, él no mató al rey que tenía que matar, a los animales y toda esa gente que se habían opuesto en el camino al pueblo de Israel. Y cuando tú lees, dice la Biblia que Samuel estuvo toda la noche apesumbrado. Él estuvo toda la noche afligido. El camino del servidor. Mire, yo no sé tú, pero ¿verdad? A nosotros nos duele cuando vemos que alguien pudiendo hacer las cosas bien para el Señor y no las hace. A nosotros nos duele saber que Dios tenía un futuro brutal para una persona y terminan apartándose. Cuando el Espíritu te muestra lo que podía sacar de esa persona para su beneficio y gloria del Señor y no se dio, duele porque la persona no sabe lo que le espera. Esas son cosas que nos pasan a nosotros los servidores. Nos afligimos por personas cuando vemos que no obedecen a Dios, que realmente terminan rechazando lo que Jesús les ofrece. Que aunque digan con sus bocas que creen, con sus acciones demuestran lo contrario. El mismo Jesús en la cruz dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban dijo en su lecho de muerte, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Realmente el servidor quiere, al igual que el Señor, que las almas se salven. Incluso hemos tenido nuestros momentos que hemos tratado de forzarlas a entrar, pero no lo hacen. Y hay una porción de la palabra que te habla de las bodas, donde es una analogía y luego te dice forzarlos a entrar. Ese es nuestro último recurso. Como quien dice, penúltimo recurso. Y el resto, pues mira, nos queda orar por ella hasta que llegue un momento dado que hay ciertos casos donde el mismo Señor ya te quita orar por esa alma. Porque lo que estás viendo es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y pasa el tiempo y pasan los años y es lo mismo, y es lo mismo, y la misma necedad, y revolcándose en el mismo fango. En este camino también nos vamos a encontrar con los celos, con la envidia, y no estoy hablando de cristiano a cristiano. Eso aquí lo hemos hablado de otras maneras. Estoy hablando de esta gente a las cuales tú le has servido para venir a los caminos del Señor. Nos vamos a encontrar con los celos, con la envidia, con la traición, con la ingratitud de esas mismas personas a las cuales Dios nos mandó a servirle. También nos encontramos con gente quisquillosa para afectarnos porque no hacen lo que ellos quieren, que va en contra del Señor porque son orgullosos y no aceptan que están mal. ¿Usted sabe qué es el quisquilloso? ¿Estamos claros, Juana? Tú pregunta a los que no son puertorriqueños. ¿Sabe qué es quisquilloso? Tenemos que ir a saber, no me acuerdo si hay otro país, ya no sé. Problemático, metepuya, ¿verdad? Es bien importante que tengamos en cuenta que el diablo nos tratará de amedrentar para que nos desenfoquemos. ¿Verdad que sí, Deli? El diablo nos va a tratar de amedrentar para que nos desenfoquemos. Pero gloria a Dios que siempre llega al rescate para recordarnos a qué fuimos llamados. La misma palabra, ¿verdad? Y el Espíritu Santo dentro de nuestro interior, ¿verdad? El mismo Espíritu Santo nos trae a colación, nos trae de recuerdo, nos trae del subconsciente al consciente la palabra que nosotros tenemos sembrada para hacernos saber que estas cosas van a pasar en el camino del servidor. Y el mayor ejemplo que nosotros podemos tener es el de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mega mayor ejemplo. El Señor no quiere que estemos afligidos todo el tiempo por un alma o por varias almas, sino que continuemos, pues es a Él al que le corresponde, ¿verdad? Al que le corresponderá, pues verse cara a cara con ellos más adelante. Ya nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Tengamos en cuenta lo siguiente. Esta es la fórmula. Acuérdate cómo es que opera esto. Nosotros servimos, nosotros predicamos, nosotros tiramos la semilla,
Va a venir sufrimiento. No hay ningún hijo de Dios, ningún siervo de Dios que no me venga a decir a mí que su vida ha sido bien guau, que nunca ha tenido problemas, porque yo no sé a qué Dios le está sirviendo. Tengamos en cuenta que tú vas a servir, tú vas a predicar, tú vas a modelar a Jesús, van a venir sufrimientos, pero vas a volver a levantarte, porque el sufrimiento duele, el sufrimiento a veces quiere venir a paralizar. La Biblia dice, hablando con Deris, que me recordó, ¿verdad? Ahorita, es necesario, ahorita vaya el que es necesario, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Vamos a sufrir aflicciones, ¿ok? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta palabra es para que nosotros, ¿verdad? La tengamos en el cajón de allí. Yo lo visualizo en estos momentos como cuando, no sé, tienes un gavetero, no sé, un archivo de muchas gavetas, y a ese le vas a titular eso, el camino del servidor. Isaías habla del siervo sufriente, hablaban del siervo sufriente, que hablaban de un futuro siervo sufriente y era Jesús. Y usted se pone a ver todo lo que dice que le iba a pasar. Si nosotros modelamos a Jesús, Él fue nuestro modelo, pues nosotros también vamos a tener las marcas de nuestro Señor Jesucristo en nuestro ser. Pablo en una dijo que él llevaba las marcas en su cuerpo. Tal vez nosotros no las llevamos en nuestro cuerpo, que nos han pegado ni dado, pero ahí están ahí. No estoy hablando de rencores, sino la evidencia de servir al Señor. Y eso que tú guardes en esa gavetita, cuando diga el camino del siervo, pues te vas a recordar que en este camino todas estas cosas van a pasar y que no nos podemos detener aun cuando nos aflijamos por las almas que hemos tratado que se salven, que entren al camino. Hay algo que me compartió una hermana en Cristo la semana pasada y me gustó mira, me abrió hasta ahí mismo, me abrió hasta ahí mismo porque yo hasta lo tengo aquí. Ella me dijo en inglés, ¿verdad? Just because you planted the seeds does not mean that you are the one meant to water them. Que no quiere decir que porque tú pongas la semilla, ¿verdad? La planta en la semilla, ¿verdad? Plantar. No quiere decir que te toque a ti regarla, claro. Yo soy de las que creo que uno riega por un tiempo porque estás ahí, tú estás haciendo, bueno, el Señor hace su parte. Nosotros hacemos una y una que le corresponde al Espíritu porque no podemos ocupar el lugar del Espíritu Santo, eso está claro. Pero a veces pues llega un momento donde el Espíritu Santo nos dice, ok, ya hora de marchar, no nos podemos quedar aquí toda la vida trabajando con estas almas que realmente hablan con la boca una cosa, pero con sus actitudes otra, porque hay más gente aquí, hay más almas a quien llevarle la palabra. Yo no te estoy hablando dentro de tu iglesia, porque en el caso mío en lo personal, como evangelista, pues a mí me aplica. Yo sé que aquí hay gente que lleva la palabra a sus vecinos, amistades y diferentes personas, pero quiero que sepas, si no estás pasando por esto, porque Dios te está procesando en tu desierto, te está preparando, eso te va a pasar a ti más adelante. Desde el día número 1 que tú dijiste, te quiero servir, Señor, y te quiero amar de todo corazón, desde ese día número 1, el Señor comenzó a trabajar contigo para luego entonces llevarte a tratar de traer alma al reino de los cielos. Así que no nos desilusione y que no nos haga estancarnos y hundirnos en un pozo de dolor a causa de la aflicción. Eso es lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Es un mensaje que se pudiera extender de muchas maneras y pudiera tener muchas partes, pero esto es lo que el Señor, ¿verdad?, puso en mi corazón.